¿Qué tal, querido auditorio de Reflexionemos sobre el Derecho Penal? En esta ocasión vamos a comentar sobre el tema del auto de vinculación al proceso. ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Cómo se valoran esos datos de prueba o pruebas para el dictado del auto de vinculación o no vinculación al proceso? Es un tema por demás polémico, empezando porque México es el único país, como ustedes saben, que tiene esa figura del auto de vinculación al proceso. No lo encontramos en América Latina ni en Europa, es propiamente exclusivo de México. Por lo tanto, pues bueno, vamos a comenzar y le damos la bienvenida al maestro Cedillo. Maestro, ¿cuáles son esos requisitos para poder dictar un auto de vinculación, o bien qué se requiere para obtener un auto de no vinculación al proceso? Bueno, antes que nada, también le doy la bienvenida a nuestra audiencia por seguirnos semana tras semana, y agradecerle a usted el uso de la palabra. Pues como bien usted lo dijo, el tema de vinculación al proceso es muy vasto. Hay aspectos que causan polémica precisamente por los efectos que tiene. Ahora, lo que usted me pregunta, hay que recordar que, bueno, la auto de vinculación al proceso se va a emitir dentro de la audiencia inicial del sistema penal acusatorio. Entre otros requisitos para que se pueda dictar la vinculación al proceso será precisamente que ya se haya formulado una imputación, es decir, hacer conocimiento de los hechos por parte del Ministerio Público, y en un momento determinado también darle la oportunidad al acusado de rendir o no declaración, contestar o no esa imputación que se le está formulando, ¿sí? Y probablemente después vendría la parte conducente o esencial, que es para el dictado de la vinculación al proceso, y que pues la ley nos dice que se trata de un hecho que la ley señale como delito, que a partir de los datos de prueba que se expongan se acredite que ese hecho que se está haciendo valer por parte del Ministerio Público encuadre al tipo penal correspondiente que se está haciendo en la parte jurídica, ¿sí? Es decir, hay esa descripción que la ley nos establece por el delito, los datos de prueba encuadren para su acreditación. Entonces ahí que además se acredite la probable responsabilidad del imputado en su comisión, ¿sí? No es otra cosa que la intervención que haya tenido en su comisión. Ahora, en ese sentido, preguntar qué se requeriría para que no se vincule, pues sí tendremos que atenernos al caso en concreto, tener la visión de lo que se está exponiendo, y si efectivamente encuadran ese hecho encuadra la figura jurídica que se está haciendo valer. Si no encuadra, pues automáticamente tenemos una no vinculación al proceso. Pero para eso es importante que la contraparte, que en este caso la defensa, esté muy al pendiente de lo que esté indicando, lo que esté diciendo, para que en su momento pueda, ya sea en este caso, ofrecer los datos o medios de prueba, dependiendo del asunto en concreto, que realmente adviertan otra situación distinta a la que está señalando el Ministerio Público, ¿sí? Y para eso, bueno, si no los tiene desde la propia desarrollo de la solicitud del Ministerio Público, pues ahí ya lo podrá confrontar en el debate correspondiente, en el momento que le dé uso la palabra el juez de control a la defensa. Y si no, pues, y si tienes datos o medios de prueba que pueda confrontar esa solicitud, pues tendrá que pedir que se resuelva dentro del término constitucional de 72 horas
o bien duplicar ese plazo para que en ese momento se proceda a su desahogo. Y hecho que sea, entonces ya ahí ya pondrá, se desahogarán y hacer los alegatos correspondientes para que se pueda terminar la no vinculación al proceso. Por demás, pues son partes muy interesantes lo que viene, porque hay que recordar que inclusive el propio juez puede hacer una clasificación jurídica distinta a la que el Ministerio Público propone, y eso ha ocurrido y lo marca el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, facultad del juzgador. Y entonces son varios puntos que sí hay que tomar en cuenta para ese momento, ¿no? Muchas gracias. Como usted lo ha referido, hay una figura muy importante que es precisamente el hecho que la ley señala como delito. Nosotros observamos en el Código Nacional de Procedimientos Penales que en algunos momentos se habla precisamente de ese hecho que la ley señala como delito, y en otros momentos se prefiere utilizar la clasificación jurídica que acaba de referir. Nosotros sabemos que en la doctrina, en los criterios que se han emitido, para algunos el hecho que la ley señala como delito se entiende desde el punto de vista del resultado de la víctima, es decir, en un homicidio, pues la privación de la vida. Para muchos eso es el hecho que la ley señala como delito. Para otros es prácticamente la conducta típica. Algunos le exceptúan el dolo, porque dicen que el dolo se debe de comprobar plenamente hasta la sentencia. Pero bueno, para usted, ¿qué es precisamente esa figura toral central en este sistema del hecho que la ley señala como delito? ¿Qué sería? Bueno, yo considero, y algunos autores sí lo han visto, y digo yo la experiencia que tenemos, sobre todo en el paso en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es precisamente que es precisamente la adecuación de esa conducta a la figura del tipo penal, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Que precisamente ese hecho, con esas pruebas, se encuadran precisamente al tipo penal correspondiente. Muy bien. Pero ahora no observamos, como en el anterior sistema, que se tiene que hacer un desglose de los elementos objetivos, por ejemplo, sujeto activo, pasivo, sus respectivas calidades, conducta, resultado, nexo causal, circunstancias de tiempo, modo y lugar. Todas esas cuestiones bien jurídico-tutelado, pero de alguna forma sí están inmersas en lo que hace el juzgador. Desde luego que sí, porque por eso yo le decía que la contraparte, en primer lugar, el Ministerio Público tiene que ser muy preciso en su solicitud, y precisamente en qué lo está en su solicitud, describiendo de manera correcta el hecho, que la ley señala como delito, en su encuadramiento al tipo penal, y en la contraparte, que es la defensa, tendrá que estar muy al pendiente también de eso, porque como usted bien lo dice, se encuentran inmersos toda esta parte dogmática, y que tiene que tener muy avisorado el punto clave, ¿no? Es decir, vamos a poner, no se acredita un elemento subjetivo específico distintuador, en el caso, por ejemplo, en el robo, el ánimo de apoderamiento, pues lo tendrá que hacer valer. La defensa, precisamente en el alegato, en el debate, cuando le den solo la palabra, una vez ya solicitada la vinculación al proceso por el Ministerio Público, es la parte oral y fundamental que tiene que estar muy al pendiente para hacerlo valer. Y por eso es la virtud que tiene que estar con los 5 sitios muy abiertos, muy puestos en lo que se está pidiendo. O bien, si por ejemplo por ahí tenemos algún dato de prueba que a lo mejor no lo hizo valer el Ministerio Público, pero lo detectó la defensa, y que con ese dato de prueba pueda
dar pauta que no se excluya un excluyente del delito, tendrá que hacer valer ese dato de prueba, advertirle al juzgador que también está y se encuentra dentro de la carpeta de investigación. Así bien, una vez que se ha señalado de forma muy breve y concisa qué podría ser el hecho que la ley señala como delito, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala expresamente que no dice que se debe de acreditar, sino que dice que se debe establecer, ¿no?, el hecho que le señala como delito, así como la probable responsabilidad, ya sea en la comisión o participación en ese hecho. La pregunta sería, precisamente habla de datos de prueba y lo refiere que por datos de prueba se entenderán indicios. En la práctica, ¿cuál sería el estándar o no hay estándar? ¿Cómo lo vemos para poder establecer, no acreditar, sino establecer ese hecho? Mire, realmente ahí en ese sentido ha sido un poco también criticable el actual sistema, porque el anterior se requiere un rango ya de mayor, un rango grande para la acreditación, en este caso, o el dictado de un auto de formal prisión, en ese caso de ahorita. Sin embargo, aquí consideramos que sí debe haber, como usted dice, datos que efectivamente permitan establecer que ese hecho que está mencionado se encuadra a la figura típica correspondiente y sustentada con los datos de prueba. No es tan fácil, pero también en ese sentido hay que recordar que se afecta uno de los bienes jurídicos más importantes, la libertad de una persona. Y sí debe haber por lo menos esos indicios claros, precisos, tendientes a hacer acreditación, porque si no, como yo le decía, ahí es donde, si por ejemplo de esos indicios no me acredita una parte importante del tipo penal, como puede ser el dolo, un elemento subjetivo específico, algún elemento objetivo del tipo penal, pues indudablemente se tiene que hacer valer. En ese sentido, sí se tendería a terminar una no vinculación al proceso, porque como usted bien lo dijo, si bien es cierto que son datos mínimos, como se ha manejado, o indicios, pero tienen que ser los suficientes para la acreditación. Es decir, tampoco puedes dejar tan al garete decir que pues, no se advierte la acreditación de tipo, pues igual no se tendría a una no vinculación al proceso. Y la palabra indicio no es en el sentido criminalístico, sino de la prueba indiciaria, ¿no? Así es. Más que nada. Sí, bueno, es muy interesante todas estas cuestiones y precisamente también una cuestión muy debatida ha sido que los diversos criterios de los jueces, a pesar de que hay una disposición expresa, cuando uno sobre todo duplica el término para que se resuelva la situación jurídica del imputado, en ese sentido, ¿cómo podríamos nosotros saber si voy a ofrecer datos de prueba o si voy a ofrecer pruebas para que me vinculen o no proceso? Sí, en medios de prueba. Pero aquí hay un punto importante. Para empezar, tenemos que retomar que esto se va a dar cuando se pida que se resuelva en el plazo constitucional o se duplica el mismo con esa finalidad. Y mucho también por ahí ha habido criterios de varios jueces y los considero aceptados, de que ya en ese momento el juzgador exponga la solicitud de la vinculación al proceso y los datos de prueba como está sustentando. ¿Por qué razón? Porque le va a dar una visión a la defensa de qué es lo que va a necesitar o cómo va a atacar, va a solventar su posición en el momento de llevar la audiencia de vinculación al proceso. Porque si no, no se llevaría, estaríamos afectando el derecho a una defensa adecuada de parte del imputado. Entonces de ahí sí varios jueces
antes de cerrar la audiencia, piden al Ministerio Público esa exposición, ¿no? Muy bien. Es muy importante. Ahora, hay que recordar que, si mal recuerdo, el artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos maneja esa posibilidad de los datos y medios de prueba. Y propiamente nos marca los datos de prueba, pues son aquellos que no se desahogan ante el juez de control, sino que ya en este caso tendríamos que nada más que hacer exposición de los mismos en la audiencia de vinculación al proceso. Y los medios de prueba, a diferencia, ahí se lleva al órgano de prueba para que se desahogue ante el juez de control, que es la gran diferencia, ¿no? Y entonces, si se tratara de datos de prueba, pues tendría que hacerse la exposición correspondiente, pero estamos hablando, aquí la cuestión es cuando se trate de delitos que no se les aplique la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa o su similar, que podría ser la justificada, ¿no? Y ahí hay esa posibilidad para el desahogo de medios de prueba, si se trata de alguno de esos. Si no lo es, pues serán datos de prueba. Y en los medios de prueba, pues se tendrá que llevar el órgano de prueba para que se desahogue ante el juez de control y se desarrolla la audiencia ya como para su desahogo, como si fuera en los términos para el juicio ya oral. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomienda? Porque hay que recordar que cuando ya estamos en el juicio oral, pues si bien es cierto que el juez va a resolver con lo que en ese momento se desahogue de pruebas, el juez de juicio oral, también lo es que sí importan o pueden importar mucho las etapas anteriores. Por ejemplo, si en la duplicidad del término para dictar o no el auto de vinculación al proceso se decide presentar una pericial, como decíamos, en materia de mecánica de hechos en un homicidio, entonces en ese caso, pues nosotros sabemos que ya no vamos a poder, el perito no va a poder variar lo que ya dijo en ese peritaje. Entonces es muy importante saber, porque a lo mejor lo puede ampliar, ¿no? Pero de una forma creíble, de una forma contundente que convenza al juez que está diciendo la verdad, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si por la premura yo ya presenté mi peritaje, aunque sea como dictamen o bien como prueba, como peritaje? ¿Qué va a pasar por no haberlo podido desahogar de forma adecuada? Esa es la pregunta, ¿no? Pues es que, bueno, aquí tenemos que tener asunto en concreto. En realidad, como bien usted lo asienta, la premura de tiempo es un factor importante. Y aquí es donde debe destacarse la estrategia de la defensa. Como bien usted lo asienta, lo importante es desarrollar algo que pueda realmente lograr el objetivo, nuestro objetivo. Pero si, por ejemplo, por esa premura de tiempo, al perito no le dio tiempo de hacer un análisis debido a lo mejor de las constancias de la carpeta, a lo mejor también de hacer trabajo de campo, que muchas veces resulta importante que se traslade al lugar del evento, el hacer algún estudio del mismo, el hacer a lo mejor alguna visualización de cámaras. Entonces, aquí qué pasaría, pues si realmente no se hace no le da tiempo, pues finalmente no habría ese éxito, ¿no? Quizás, digo yo, a lo mejor hasta el desistimiento quizás pudiera ser más favorable, pero si se trata de un asunto no tan complejo, tendría ser que sí se pudiera desahogar y tener el éxito que se quiere con ese desahogo de la pericial. Pero aquí va más que nada sí tener que verse varios factores, ¿no? No podemos dar una receta para decir que no en todos los asuntos, porque cada asunto viene siendo distinto
Pero, por ejemplo, en una excluyente antijuicio como la legítima defensa, pues quizás son varios factores que hay que ir analizando, ¿no? Desde la propia versión que da de los hechos del imputado y de diversos indicios, hablando criminalísticamente, que a lo mejor existieron y hay, y que requiera un estudio de mayor tiempo. Acaba usted de tocar un tema súper importante que nos dice el Código Nacional, precisamente que las causas de exclusión del delito se van a analizar para el dictado o no del auto de vinculación al proceso. En la realidad, ¿sí se da eso, no se da o en qué medida? Bueno, mire, realmente nada más se dice que no hay algún excluyente del delito. Realmente no se entra más a fondo a lo que sí lo haga valer alguna de las partes. Pero aquí vuelvo a repetir, aquí nosotros lo haríamos valer siempre y cuando tengamos elementos suficientes para sostenerlo, ¿sí? Que realmente tenga éxito, si no, digo, ante el juez de control, si en una resolución o por ejemplo, un recurso de apelación o el juicio de amparo, porque si no, pues realmente no sé, estaría por demás sostenerla ya en ese momento. Pero vuelvo, porque además hay que tomar en cuenta que muchos de esos asuntos son bastante grandes, son con muchos datos de prueba. Eso es lo que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, desde la perspectiva del juzgador, debe de estar acreditado plenamente la causal de exclusión del delito, o basta también con indicios, o a qué nivel podría darse esto. Yo creo que aquí el punto es hasta dónde también nos está dando pauta, ¿no? En este caso nuestros medios de prueba, porque ya el homicidio pues se le fija como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Y ahí serían medios de prueba, pero tendríamos que ver hasta dónde podría tener ese efecto, ¿no? Como dice, ya se quiere visorar la existencia de la misma, pero muchas veces no da tiempo, el tiempo resulta insuficiente, porque además aquí también tendríamos que tomar en cuenta la ponderación de que el propio imputado tendría que tener una preparación, y no porque no haya vivido el hecho, sino para que no se le vaya ningún aspecto que resulte importante. A veces el mínimo indicio resulta fundamental para acreditar una exclusión como es de esa naturaleza. Y entonces requiere una preparación muy importante por parte de la defensa. Relacionado con esto que nos dice, una pregunta muy recurrente al programa consiste en cómo se valora, qué valor se les da a los datos de prueba o a las pruebas en un auto de vinculación a proceso o de no vinculación. O sea, cómo llevar a cabo la valoración a nivel de auto de vinculación a proceso. Bueno, aquí no sería una prueba de manera plena, sino que a nivel indiciario, que sea suficiente para la acreditación del hecho que la ley señala como delito, y se acredite la intervención del imputado en su comisión. Sí, no es tan, como yo le decía, podemos tener datos mínimos, pero sí suficientes a que también el juez pueda determinar precisamente eso, ¿no? Determinar la vinculación al proceso. Y en ese sentido, igual las pruebas de la defensa también pueden ser suficientes, no necesariamente el hecho que hizo valer el Ministerio Público se acredite, puedes poner también la defensa a otro hecho distinto que de lo que realmente ocurrió. Y si tenemos pruebas que tienen el mayor solidez que eso, pues obviamente ahí tendría otra situación distinta. ¿Hay alguna diferencia entre valorar un dato de prueba a una prueba en la ampliación, por ejemplo, del término?
hay una diferencia sobre el valor. Pues es que la ampliación de término, la vinculación a procesos se resuelve con datos de prueba, ¿no? Nada más que aquí la diferencia sería que cuando es formal, cuando se trata de una prisión preventiva oficiosa, pues se le da la oportunidad a la defensa y al imputado que se desahogue en medios de prueba, ¿no? Es decir, que el juzgador pueda estar presente en el órgano de prueba ante el juzgador y la escuche y tenga esa oportunidad de ver circunstancias distintas a los que alega el Ministerio Público. Pero al final se requieren datos de prueba. ¿Por qué? Porque hay que recordar que vamos a tener datos de prueba y medios de prueba, ¿no? Obviamente ya la etapa de investigación anterior a que la solicitud a la vinculación a proceso o inclusive a la formulación de la imputación, pues son datos de prueba, ¿sí? Y que eso se van a valorar conjuntamente con los medios de prueba que se desahogaron en la audiencia de solicitud para la vinculación a proceso. Muchas gracias. En la práctica, ¿qué otras cuestiones ha observado precisamente que causen controversia sobre el dictado, ¿no?, de la autovinculación a proceso? Pues, como yo le decía, sobre todo, ya lo comentábamos, ¿no? El nivel inicial que se requiere, ¿no? Y que muchas se ha causado controversia porque en el auto de formal prisión que se dictaba anteriormente se requiere un estándar mayor probatorio, ¿no? Que no es el caso en este momento. Y pues con probabilidad también yo también así lo veo la cuestión de la clasificación jurídica, ¿no?, que pueda también hacer en este caso el juzgador. Ahí es un punto también ahí de controversia, ¿no?, porque algún juzgador podría dictar a lo mejor una libertad y otros no, a lo mejor hasta determinar una clasificación, por ejemplo, una violencia familiar que se haya dado, una violencia física, por ejemplo, y moral, en el que la golpearon a la víctima, la agarraron con un cuchillo y le dijo: te voy a matar, ¿no? A lo mejor la solicitud del Ministerio Público fue una violencia familiar, pero el juzgador ve otra situación. Digo, yo también a lo mejor digo que es válido. ¿Por qué? Porque también el riesgo que puso la vida de la víctima fue grande. Podríamos decir que estuvo bien, y hay algunos que dirán que fue lo correcto, que tuvo que haber acreditado la no vinculación a procesos para que en todo caso el Ministerio Público, en su oportunidad, formulara correctamente la imputación y la solicitud de vinculación a proceso. Por ejemplo, en la clasificación jurídica, que precisamente la básica que señala el código, se habla de una conducta típica, de el grado de consumación, la forma de intervención, la naturaleza de la conducta, si es dolosa o culposa, y en su caso de un posible concurso. Y sobre todo enfocándonos en la parte de la naturaleza de la conducta, si es dolosa o culposa, ¿se debe o no de acreditar ese dolo o culpa desde este nivel, o volvemos a lo mismo, que haya indicios nada más que fue dolosa o culposa? Sí, bueno, repetir, pero de alguna manera sí se tiene que avisorar esa situación, vamos a poner una culpa, ¿no? Tiene que verse en qué consistió ese, por ejemplo, un homicidio culposo, ¿no? ¿Qué consistió ese deber de cuidado? Desde ese momento, pues el juzgador sí tendrá que decir, bueno, ¿por qué exceso de velocidad? ¿O porque no incumplió con el reglamento de tránsito en esto y esto y esto, ¿no? Y en cuanto al dolo, así es. Entonces todo esto, o en este caso en el dolo igual, ¿no? También tendríamos que
que verlo, porque también, como yo le vuelvo a repetir, ahí si no se avisora también, la defensa tiene en su alegato esa oportunidad de hacerlo valer para que se evite una no vinculación al proceso. Muy bien. También hay otra cuestión que ha causado polémica, o más que polémica, está en camino de criterios, es en el sentido de que algunos hechos que la ley la como delito, que antes se imputaban a nivel de culpa, ahora lo están haciendo a nivel de dolo eventual. Por ejemplo, el clásico caso de una persona que conduce un microbús que va a exceso de velocidad, ahí está infringiendo un deber de cuidado, va platicando con su acompañante sin ver al frente prácticamente, hay otro incumplimiento del deber de cuidado y va pasándose altos. En ese sentido, también podríamos decir, de hecho así se está manejando, que no es ya un delito culposo, por ejemplo, en un homicidio, sino que podría ser un delito doloso. Para el auditorio se les daría extraño a algunos de señalar que es doloso. ¿Cómo va a ser doloso si no tiene la intención de privar de la vida a alguien? Sin embargo, también existe el dolo eventual, donde uno se representa como muy posible el resultado, y no es que lo quiera, pero lo acepta, como si en el caso que pusimos. En ese caso, en la práctica, ¿usted cómo ve ese tipo de hechos? Bueno, hay aspectos que sí se llegan a acreditar, ¿no? En realidad sí tendríamos que ver el caso en concreto para el caso yo como ejemplo, a mí tocó en algún momento un asunto ya lejano, donde una persona cerró un vehículo y es perseguido, pero esa persecución se va pasando altos, no respeta las señalizaciones correspondientes y termina, si mal recuerdo, por atropellar a alguien y fallece la persona, ¿no? Pero precisamente esa cuestión de riesgos que ya son muy continuos, que ya no es una cuestión de que se había pasado un semáforo, sino que fueron muchos, porque él quería evitar el aseguramiento, ¿no? Sabía que había un riesgo fuerte, porque además, si no mal recuerdo, iba conduciendo en sentido contrario, y entonces, pues, si mal recuerdo, se impacta contra otro vehículo, le causa lesiones a las personas que ahí iban, y si mal recuerdo, también atropelló a otra persona. Pero entonces ya fue un título de dolo eventual. ¿Por qué? Porque ya sabía todo ese riesgo que iba que podía ocasionar. Es decir, no podemos decir, bueno, es que no va a pasar nada. Pueden pasar muchas cosas ya en la situación en que ya se encontraba y en la que estaba, y el riesgo que ocasionaba ante su actitud de violentar toda regla de tránsito. Incluso no sé si recuerda que tuvo la oportunidad de llevar un asunto, el de los perros, el plan, donde precisamente ahí se podría haber dado esa figura de la comisión por omisión, por dolo eventual, precisamente porque los dueños de los perros, a sabiendas de que habían atacado a gente, no tomaron las medidas necesarias para evitar que esos perros sacaran hilos y jalaran al niño y prácticamente lo descuartizaran. En ese sentido, también mucha gente podría pensar que es un delito culposo, y en cambio también se daría el dolo eventual. Otro punto también que resulta interesante, que ya lleva algunos años, incluso antes de que operara el nuevo sistema penal acusatorio, en el sentido de las teorías del delito, para algunos no es fuente formal, como efectivamente no es una obligación. Sin embargo, es algo que a diario se aplica, ¿no?, como método de interpretación. Podríamos ver el caso del enfermero, del médico, cuando un niño lo ayuda, bueno, cuando da a luz, precisamente por parte del médico, con la asistencia del enfermero,
que el niño sea vivo pero no viable, es decir, que va a morir dentro de las 72 horas. Sin embargo, por error de la enfermedad del médico, le he suministrado un medicamento que lo lleva a perder la vida antes de lo previsto, o bien que por descuido se les cae y lo privan de la vida. En ese sentido, si nosotros aplicáramos una teoría clásica, no clásica, podríamos ver que sí se le puede por lo menos imputar. Pero si aplicamos la imputación objetiva, podríamos ver que no hay un aumento del riesgo al bien jurídico tutelar, que en este caso es la vida. ¿Por qué no hay un aumento del riesgo? Porque precisamente iba a morir indefectiblemente, o sea, sí o sí. Pero en este caso muchos, incluso jueces, no están de acuerdo en aplicarlo, porque no, tuvo un descuido y se le tiene que sancionar. Sin embargo, algunos jueces, hasta en contra de su voluntad, a veces lo aplican, ¿no? Por criterio general, ¿no? Que como sabemos cada juez es autónomo en sus decisiones. Pero bueno, en ese sentido lo importante a lo que quiero ir es precisamente que sí se llegan a aplicar ciertas teorías. Claro, si una teoría está en contra de un precepto expreso o de una interpretación que de la ley ha dado la corte, el colegio, bueno, no se podría. Pero si no, claro que se puede. Entonces, en ese sentido, en la práctica, si se aplican algunas teorías del delito, o usted cómo lo ve en ese sentido. Bueno, es que acá, dependiendo del asunto en concreto, son asuntos también complejos, yo así lo advierto. En el caso de la etapa de vinculación, pues siento que no es tan factible, o que en ese momento se puede tener, porque es a materia de un estudio más concienzudo, un estudio sobre todo de una pericial que va a llevar tiempo también. Y desde luego no lo veo no tan fácil que en el término peritorio que tenemos se pueda sacar una buena pericial. Y quizás tendríamos que ver toda esa parte, como usted dice, que nos tienda a advertir precisamente esa situación que de todos modos se va a presentar, ¿no? Aún con la diligencia o no del médico. Pero aquí sí es materia de un análisis más profundo, de un estudio pero que tiene que derivar precisamente ya de medios y pruebas que sean las idóneas y adecuadas. Yo lo vería más para la etapa de juicio que en la etapa de vinculación, precisamente por la premura, y no es tan sencillo también que le puedan sacar el estudio en el término. Sí, señor. Pues bien, amigos, como ustedes pueden ver, el auto de vinculación al proceso es polémico desde su nacimiento y tiene bastantes aristas en las cuales todavía podría caber algunas reformas. ¿Les gustaría dar un último mensaje sobre esta figura al auditorio? Sobre esta figura yo lo único que podría puntualizar es precisamente que yo, como usted lo dijo, pues es una figura que solo existe aquí en México, no en el resto de países latinoamericanos. Sin embargo, creo yo que viene también quizás cambios importantes, con probabilidad pudiese a lo mejor desaparecer en el futuro, no le podría yo decir. Sin embargo, sí hay que estar muy al pendiente, ¿no?, de su evolución o cambios, o en este caso de su desaparición en algún momento. Por demás, pues sí es polémico, mantiene muchas aristas, pero porque también se le relaciona mucho con lo que era el auto de plazo constitucional, que puede ser la formar prisión o un acto también de libertad, ¿no? Pero en sí, pues sí requiere también mucho estudio, mucha sobre todo preparación del Ministerio Público, del defensor,
inclusive de una experiencia y por lo menos ya mínima en su visualización, porque debo repetir, y sobre todo yo he visto que hay defensores que, por ejemplo, les dan el asunto ya para el momento de llevar a la audiencia inicial, y que como este término peritorio, pues el juzgador les dará, no sé, quizás una media hora, una hora máximo para el estudio de la carpeta de investigación, ¿no? Su revisión. Entonces, sí requiere una visualización y sobre todo tener esa capacidad de rapidez para retomar también todo lo que ya se haya desahogado en la carpeta de investigación para poder hacer frente a la solicitud que va a hacer el Ministerio Público. Muy bien, querido auditorio, agradecemos su atención a este programa de reflexión sobre el derecho penal y nos vemos en un próximo programa. Pues yo por mi parte también les agradezco su atención y dando nueva cuenta, esperando, que haya sido de su agrado y esperando que los siguientes en lo futuro expongamos otros temas también de su interés. Gracias.